Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a comenzar en 5 minutitos y vamos a esperar a que las demás participantes se conecten. Entonces, en 5 minutitos comenzamos. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar mensual. El día de hoy vamos a tocar un tema que, bueno, absolutamente a todas las mujeres nos aqueja, que es cómo perder peso a partir de los 40 años.
Recordemos que a partir de los 40 años, nuestro metabolismo se vuelve muchísimo más lento y seguramente nos pasa a todas, que hemos notado que de repente hacemos ciertas actividades físicas o hacemos ciertas cosas y de repente nos encontramos de, oye, ¿qué pasa con mi cuerpo? Que no puedo bajar de peso. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿No? Empiezo a tener muchísima más acumulación de grasa visceral, empiezo a tener muchísima más ansiedad por comer. Y todo esto empieza a partir de los 40 años. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema de cómo perder peso de manera saludable a partir de los 40 años. Entonces, el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a la doctora Julia Salinas, que nos hablará sobre el tema, nos dará consejos, tips, nos dará todo un sistema integral para poder perder peso de forma saludable. Bienvenida, doctora. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes, poder platicar hoy y sobre todo, bueno, pues compartir esta información que, como bien decía Diana, pues muchas veces escuchamos en muchos lugares, vemos, están las redes sociales, están las amigas, están las comadres, está todo nuestro mundo alrededor que pues, generalmente las hermanas, las tías, etcétera, que están pasando más o menos o que ya pasaron por lo mismo y te dan recomendaciones, pero a veces esas recomendaciones no aplican a todo el mundo. Y esa es creo que la clave, pues, principal de por qué, pues, no logramos nuestras metas de salud. Y empezamos a entrar en un círculo vicioso en el que no sabemos bien cómo, pues, por dónde atacarlo, porque aparte te empiezan otras manifestaciones debidas al cambio hormonal, al cambio de ánimo, al estilo de vida y muchas otras cosas que se van desencadenando con la menopausia que ya no sabemos si nos curamos una cosa y entonces nos echamos a perder otra, y entonces ya hice el ayuno, pero ya me dio gastritis, pero estoy haciendo un chorro de ejercicio y no bajo de peso. Entonces les voy a compartir una imagen justo que quiero que vean, que habla precisamente del tema y quiero que todas me digan si no se sienten identificadas. Durante la plática está abierto el chat, si quieren irme dejando preguntas por ahí, etcétera, las puedo ir leyendo o las contestamos al final, como ustedes se vayan sintiendo cómodos. Pero lo que les decía, ¿no? Tenemos aquí, pues, este círculo vicioso en el que tenemos las redes sociales, las amistades, empezamos con estos cambios hormonales que no son tan evidentes hasta la menopausia o la perimenopausia, pero desde antes, desde los 30, 35, ya empezamos con estas subidas y bajadas de peso. Ya antes dejábamos de comer una tortilla y bajábamos el kilito extra, ¿no? O hacíamos ejercicio 2, 3 días y regresábamos a nuestro peso. O si amanecíamos un poquito inflamadas, pues ese día nos ahorrábamos los carbohidratos o el pan y ya estuvo, regresábamos. Pero conforme se van pasando los años, nos vamos dando cuenta que hay muchos cambios y que ya no está siendo tan fácil. Y como les decía hace rato en una historia, les decía, la verdad es que nada más de ver pasar la galleta, de ver pasar el antojo diabólico, ya te engordó. Y entonces ya no sabes qué hacer, ya no sabes por dónde atacarlo. Y entonces, pues obviamente empezamos en el café, con la amiga, oye, fíjate, luego las redes sociales ya nos escuchan por todos lados, entonces ya te están mandando que si el ayuno, que si la dieta, que si la inyección, que si la pastilla, que todo esto, ¿no? Y ahorita, bueno, que el ayuno intermitente está de moda, pues ahí vamos a hacer ayuno intermitente, ¿no? Y luego no, mejor la dieta keto. Ah, bueno, pues la dieta keto, entonces no comas nada de carbohidratos porque son malísimos, satanizamos los carbohidratos. Y luego, tómate el magnesio, porque, uy, el magnesio es buenísimo. Fíjate que tengo una amiga que se lo tomó y duerme como bebé. Si traes insomnio, tómate el magnesio, seguramente te va a ayudar, es maravilloso. Y vas y te lo compras. Oye, sí es cierto, mira, duermo bien. Y ahora ya está de moda el potasio. Ah, pues tómate el potasio. Y el potasio puede ser peligrosísimo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. O tómate la semilla de Brasil que están vendiendo en el Facebook, y es peligrosísima y ha habido casos reportados de personas que pierden la vida por esa cosa, ¿no? Entonces, ya probamos todo eso y de repente llegan a nuestro país las maravillosas inyecciones con las que te la pones y todo el mundo baja. Y ahí vamos y no la pones. Y entonces, y empezamos a hacer este círculo de intentos que lo único que van haciendo es ir minando nuestro metabolismo, ir dañando nuestro sistema y sobre todo ir dañando nuestra autoestima, porque al final acabamos deprimidas, frustradas, agobiadas, cansadas, hartas de, pues precisamente de esto, ¿no? Entonces,
quisiera yo explicarles por dónde o cuál es la forma de empezar y por qué. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? Hay una imagen que les voy a poner ahorita de cómo va cambiando nuestro cuerpo y qué es lo que pasa en la menopausia, porque las hormonas suena muy sencillo, muy simple, pero la verdad es que es un mar de hormonas y en la pubertad creemos que, ay, ya pasamos la pubertad, ya estamos hechos, ya la libramos, ya no tengo ningún problema, ya crecí, entro a mi vida fértil y fíjense, aquí lo pueden ver clarísimo. Se las voy a poner en grande para que la puedan ver bien. Espérenme un segundo, ahí está. Fíjese cómo es la vida de las mujeres o cómo es nuestra vida en hormonas. En el nacimiento nuestras hormonas están apagadas, llegamos a la pubertad y suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, porque los ovarios empiezan a trabajar, empiezan a producir estrógenos. Llegamos a los años fértiles y todo es felicidad. Ya llegamos a una estabilidad en la que las que sean regulares se quedan regulares, las que no son tan regulares, bueno, pues tienen esta irregularidad regulada en la que ya sabes que cada mes vienen estos cambios hormonales, etcétera, te va a bajar, te pones un poco triste, un poco antojadiza, pero pues después regresa la fase ovárica y entonces ya estamos otra vez al tiro, ya estamos puestas y así nuestro cuerpo funciona hasta que de repente empezamos con la perimenopausia, que la perimenopausia sabemos que son aproximadamente entre 5 y 3 años antes de que llegue la menopausia. La menopausia clínicamente o médicamente se define como la última menstruación y de ahí un año sin menstruar. Entonces, esta es la menopausia. Pues la menopausia realmente es solo ese momento. Así como la menarca es la primera menstruación, la menopausia es la última. Todo lo que acompaña desde los 5 o 10 años antes y los 5 o 10 años después se llama perimenopausia y luego es la posmenopausia, que son todos estos años, que fíjense qué claro es esto, en que empiezan estos bajones y subidas, tanto de estrógenos, que son los azules, como de progesterona, que son las dos hormonas más importantes, y viene acompañado no solo de cambios de humor como en la pubertad, sino que además viene acompañado de muchísimos cambios físicos. Dolor en las articulaciones, insomnio, bochornos, resequedad, cambios de humor, depresión, cambios en la microbiota. Y ahorita vamos a hablar de la microbiota porque es importantísimo lo que le pasa a nuestros bichitos de la panza. Pero todas estas subidas y bajadas, fíjense cómo son incluso más duras y más fuertes que las de la pubertad. Y eso no lo entendemos. Decimos que, ay, las pubertas son terribles. No, en la menopausia esos cambios de humor y esos cambios hormonales son mucho más drásticos. Y entonces tenemos que empezar a entenderlo nosotros como mujeres para que podamos entender qué nos está pasando o qué nos va a pasar y cómo afectar o cómo ayudar a nuestro cuerpo a hacerlo para que de verdad podemos estar sanos y podamos prevenir. Y ya llega un momento en que estas hormonas se acaban, llega la menopausia, que realmente es la última menstruación, pasan 12 meses, un año completo que ya no te bajó, y entonces sí, ahí ya sabemos que fue nuestra menopausia, y se acaban los niveles de hormonas y nuestro cuerpo aprende a vivir con ellos. Digámoslo así, ya nos acomodamos. Y hay personas que les puede tardar 10 años, hay personas que pueden pasar 3, 5, hay personas que te dicen, pues no, yo no sentí nada, la verdad es que no estuvo tan terrible. Y no hablamos del tema, entonces nada más estamos sufriendo por muchos lados, pero no atacamos. Vean esto, vean los subidones y bajadones de hormonas que tenemos. Y no solo es el estrógeno, no solo es la progesterona, también la testosterona e incluso la melatonina. Entonces, por eso no dormimos bien, entre otras muchas cosas, pero porque ni siquiera nuestro cuerpo está secretando las suficientes hormonas para descansar, para desinflamarse, para relajarse. Entonces, es un todo y tenemos que atacarlo y verlo de esta forma. Si lo empezamos a ver por partes separadas, nunca vamos a poder arreglar o solucionar cualquiera de los achaques o molestias que tengamos al 100%. Por eso, el peso, pues sí es el primer reflejo. ¿Y por qué el peso? Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando en la pubertad nuestras hormonas empiezan a trabajar, nuestro ovario
necesita la estimulación. Llegan las hormonas, para empezar a producir hormonas, necesita la estimulación del estrógeno. Para que se formen los estrógenos, necesitamos llegar a cierto porcentaje de grasa. Entonces, se fijan que las niñas empiezan a guardar un poquito de grasita, empiezan a almacenar un poquito de grasita en las caderas, en la pancita, y cuando llegamos a cierto porcentaje de grasa es cuando viene la menarca, viene la primera menstruación, ya se activó el ovario, ya empezó a producir óvulos, ya llegamos a ese porcentaje de grasa y en automático empieza esta ovulación cíclica mensual que nos va a dar pues toda la maduración, los caracteres sexuales primarios, secundarios, etcétera. ¿Qué pasa cuando y nuestro cuerpo se acostumbra a funcionar así? Y dependemos del colesterol para producir estrógenos, de las grasas. Entonces, por eso cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria o hay algún trastorno con unas pérdidas de grasa muy aceleradas, etcétera, un dato muy clave de que puede ser algo preocupante es la ausencia de la menstruación por más de 3 meses, justo porque empieza a haber estos cambios. Ahora, si nosotros no podemos equilibrar esto bien y el ovario empieza a sentir esas fallas, dice, híjole, pues no tengo estrógenos, no sé por qué no estoy produciendo tantos estrógenos, tengo que despertar al ovario. ¿Cómo le hizo en la pubertad para que esto jalara? Ah, pues guardando grasa. Mira qué buena idea. Pues empieza a guardar un poquito más de grasa, a ver si así empezamos a producir más hormonas. Y entonces automáticamente el cuerpo da la indicación de que guardemos grasa. Por eso podemos ver a señoras de 60, 70 años, aunque sean delgaditas, 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 pero siempre las vemos con un vientrecito. Y eso es porque el cuerpo inconscientemente tiende a guardar grasa en esa zona para intentar producir hormonas. Entonces, digo, entre eso y otros muchos factores que están por ahí, pero eso es lo que influye y eso es lo que hace que no sea tan fácil perder peso. Entonces, paso número 1, el peso no va a ser todo. Quiero que empiecen a pensar en composición corporal. Quitémonos esa idea que nos metieron en la cabeza de los kilos. Es súper importante saber de qué estamos hechos. No todo es grasa, no todo es músculo, no todo es hueso y no todo es agua. Podemos decir, no, 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 es que yo no estoy gordita, yo estoy inundada. Sí, hay niveles de retención de líquidos y claro que habrá días del mes y habrá semanas y hasta depende de cómo dormimos la cantidad de líquido que podemos retener o no. Claro que podemos tener agua, pero también tenemos grasa, también tenemos músculo. Y aquí el chiste no es nada más bajar de peso. ¿Por qué? Porque si traes 1 kilo y 1 kilo y te pesas hoy y no comiste y mañana sí, te vas a subir a la báscula y vas a decir, ya bajé 1 kilo. O, ya subí 1 kilo después de las vacaciones que regresaste porque te subiste a un avión. Y es puro líquido. Entonces, esa agua o esos cambios de peso como tal no tienen que ser un parámetro. Y por favor, dejen de torturarse con un número en la báscula. Yo lo veo todo el tiempo con mis pacientes. Es que no bajé de peso, es que bajé solo 100 gramos, pero bajaste medidas. Oye, pero ve tu porcentaje de grasa. Oye, pero ve tu agua, estás mejor hidratada. Oye, tienes más músculo, el músculo pesa más que la grasa. Y les voy a enseñar. Tengo aquí, justo para ejemplificarles, déjenme lo encuentro, porque lo tengo muy arriba. Sí, está muy arriba. Ahorita se los bajo. Pero tengo la imagen de cómo es la diferencia entre el espacio que ocupa el músculo versus la grasa. Y es completamente distinto, aunque pese más. Entonces, los kilos no lo son todo. Empecemos a pensar en composición corporal. Empecemos a pensar en no pesarnos diario. Empecemos a pensar en no estar obsesionados con llegar a un número, porque nuestro cuerpo va cambiando con la edad y nuestra composición corporal va cambiando. Y es más importante cuidar nuestra masa muscular y cuidar nuestros huesos que cuántos kilos tengamos. Evidentemente no estoy diciendo que puedes tener 2000 kilos y estar sano. No, sí hay una composición corporal más saludable que otra, pero eso se basa más en el porcentaje de grasa y la relación entre la grasa y el músculo que tienes. No es necesariamente que tengas más grasa o más músculo o que tengas unos kilitos de más, pero si tus kilitos de más están ahí y además tienes buena masa muscular, estás del otro lado. Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? Cuidar la composición corporal. Nuestro cuerpo y nuestro músculo es, digamos, nuestro cuerpo está formado por muchísimo músculo, pero el músculo va a gastar energía para mantenerse vivo. Simplemente acostados, dormidos, sin movernos, gastamos un número de calorías y ese se llama metabolismo basal.
Todos tenemos un metabolismo basal, pero evidentemente mientras más músculo tengamos, más energía, más calorías, lo voy a decir en términos coloquiales, más calorías se gastan para mantenernos vivos, así nada más. Por eso los atletas de alto rendimiento pueden comer 1500, 2000, 3000 calorías en un día y les va perfecto y tienen que mantener ese músculo. Entonces, si comen menos, empiezan a perder músculo. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer estos ayunos salvajes, esta cetosis, estas dietas súper restrictivas de 800 calorías al día o 2 días de ayuno, ¿no? Este ayuno intermitente que está por días, que 2 días comes 500 calorías y el resto de la semana comes lo que quieras. Se empieza el cuerpo a descompensar y entonces entra en un modo de ahorro de energía porque te gastas, o sea, el cuerpo tiene que guardar esa energía básica para vivir, pero si no le estás dando el alimento o la nutrición que necesita, sobre todo las proteínas que necesita, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a comer el músculo. Te empiezas a devorar tu propio músculo y entonces cuando terminas la dieta, ahora tienes menos músculo y gastas menos y tu metabolismo basal es menor que el de antes de haber empezado esa dieta restrictiva. Entonces ves pasar el gansito y entonces te engordas y empiezas a almacenar grasa. ¿Pero por qué? Porque tienes menos músculo del que tenías cuando empezaste el plan de alimentación o la dieta restrictiva que se te ocurrió hacer. Entonces, a partir de los 35, si algo tenemos que cuidar como oro molido y es el último chance que tenemos para construir buena cantidad de músculo, es la alimentación y la cantidad de proteína que estamos comiendo. La proteína es vital. Y les voy a dar un tip. Durante muchos años se dijo que teníamos que consumir 0,8 gramos de proteína por kilo. Entonces, si pesabas 60 kilos, 60 por 0,8, y eso te daba el número de gramos de proteína que tenías que consumir al día. Se ha visto que más del 60% de la población no consume el mínimo necesario, que es ese 0,8. Antes era como el total de proteína que deberías consumir al día. Ahora ya se pasó a que el 0,8 es el mínimo, porque la gente de verdad no alcanza ese 0,8. Si ustedes hacen un cálculo rápido ahorita en sus celulares o en sus computadoras o en sus calculadoras, yo les puedo decir, miren, si son 60 kilos por 0,8, estamos hablando que son 48 gramos de proteína. 48 gramos de proteína parece fácil, pero no estamos hablando 48 gramos de pescado o 48 gramos de pollo o 48 gramos de leche, sino que cuántos gramos de proteína contiene ese alimento. Por ejemplo, 2 claras de huevo son aproximadamente, o 2 huevos son aproximadamente 12 gramos de proteína. Un pollo de una porción mediana, 250 gramos de carne o pollo, tiene aproximadamente 20 gramos de proteína. Entonces, así vamos sumando nuestros gramos de proteína al día. Y ustedes se pueden meter a cualquier Pinterest, Google, etcétera, y le ponen cuántos gramos de proteína tienen los alimentos y les van a aparecer muchísimas tablas con dibujitos de un 250 gramos de yogur, tiene tanto de proteína. Y si no, escríbanme, yo se los pongo, ya lo tengo en mi Instagram. Así. El chiste es que vean que junten por lo menos ese mínimo para mantener su músculo. Si hacen ayunos intermitentes, si hacen este tipo de dietas, no importa cuántas horas dejas de comer. Lo importante es que consumas los nutrientes necesarios en esa ventana de alimentación. ¿Por qué? Porque si no juntas en esas 8 o 6 horas que estás comiendo la proteína que tienes que consumir en todo el día, tu cuerpo va a empezar a agarrar de tu músculo para devorarte y para vivir, y se acaba tu músculo y te lo chupas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tu cuerpo empieza a guardar más grasita? Pues automáticamente tu metabolismo se va a hacer cada vez más lento. Entonces, la única manera de romper el ciclo de esta ganancia de grasa y de esta disminución de metabolismo de la menopausia es empezar a cuidar nuestro músculo, a comer mucha más proteína, darle prioridad. Yo siempre les digo, primero lo que deja, luego lo que atonta. Primero la proteína, siempre la proteína, y tratar de meter en todos los tiempos de comida algo de proteína para alcanzar esos gramos. Si no nos alcanza, entonces sí podemos meter un batido de proteína, podemos meter un shake, y hay muchos tipos de batidos de proteína. Hay que buscar cuál es el indicado para ustedes, cuál pueden digerir, cuál su estómago lo acepta, cuál es el que sus músculos necesitan. Pero con un licuado, a lo mejor en las mañanas,
ya juntaste 20 gramos de proteína. Ah, buenísimo. Pues entonces ya el resto del día ya tengo con qué compensar, ¿no? O con qué rellenar lo que me falta y no tengo que comer tantas porciones, que esa es la otra. Y siempre traten de tener esa cantidad de proteína bien presente para que no pierdan masa muscular. Luego, que va de la mano con este consumo de proteína. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para mantener esa proteína? Es que me dijeron que si no puedo tomar proteína si no hago ejercicio. Es que me dijeron que la proteína no la voy a asimilar y que me voy a echar a perder el riñón si tomo demasiada proteína. Por eso le estoy diciendo que se calculen a punto 8, número 1. Y número 2, hay que hacer ejercicio. Y hay que hacer ejercicio de fuerza, señoras, por favor. Yo sé que el biciantro está bien padre, yo sé que salir a caminar al perrito está bien bonito, yo sé que ir a la zumba es muy divertido y a bailar, pero necesito que hagan fuerza. El cardio sí nos va a servir para quemar grasa, nos va para fortalecer el corazón, nos va a servir para que la sangre bombee mejor a las arterias, a los músculos, etcétera, a las piernas, el retorno sanguíneo, muchas otras cosas. Pero el ejercicio de fuerza es vital. Cuando hablo de ejercicio de fuerza, hablo de ligas, hablo de sentadillas, hablo de abdominales. Las que no pueden hacer sentadillas pueden hacer en una pelota de yoga, estarse sentando y parando y hacer esto. Las que no pueden hacer sentadillas pueden hacer abdominales, levantando un poquito las piernas, pueden hacer puntitas, pueden ponerse unas polainas en los tobillos y cuando estén viendo la serie nada más están levantando las piernitas y las cruzan de un lado, la cruzan del otro, arriba y abajo y mueven la otra piernita con polainas. ¿Que vas a ir al súper? Ponte tus polainas de 1 kilito y camina con las polainas. Eso va a hacer que nuestro músculo se mantenga activo. Cosa que no se usa se echa a perder. Entonces, nuestro músculo empieza a perderse. Y si no comemos proteína y además no utilizamos ese músculo, empezamos a chuparnos y cada vez nuestro metabolismo se vuelve más lento y cada vez guardamos más grasa. Entonces, usen el músculo. Las que puedan hacer sentadillas, hagan sentadillas, 10 sentadillas cada 2 horas. No tienen que ser muy altas, no tienen que ser sentadillas desde arriba y hasta abajo hasta que les duele la rodilla. Chiquitas, de ranitas, poquito, 10 sentadillas y conforme vayan pudiendo lo van haciendo más y más y más. Las que no pueden bajar, hagan con la pantorrilla 10, 20 veces de puntitas, 20 veces o 10 veces cada 2 horas. Si lo juntan por 8, 10 horas que están activos en el día, 12 horas, pues ya hicieron 30, 40, 60 en un día. ¿No? Las que están en oficina, pues vas al baño, te paras, hablas por teléfono, haces 3 sentadillas, te regresas, haces otras 2 sentadillas. Activen. ¿Por qué? Porque los cuádriceps son los músculos que más activan el metabolismo, son los músculos más grandes del cuerpo. Entonces, cuando se activan los cuádriceps, que son los de las piernas, vamos a estar activando toda la circulación y vamos a estar previniendo lesiones. Además, el músculo va a hacer que nuestros huesos se protejan y no perdamos tanta masa ósea. Sabemos que por los estrógenos tienen un efecto protector sobre los huesos y estos huesos son como panalitos de abeja. Nosotros pensamos que los huesos son como pared y no lo son. Piensen en el hueso como si fuera un panal de abeja y cada huequito del panal tiene cementito adentro y se va rellenando. ¿Qué es lo que pasa? Que los estrógenos que producimos de manera natural hacen que ese cementito se mantenga ahí adentro. Cuando nosotros llegamos a la menopausia y se pierde esa protección de los estrógenos y además no consumimos la misma cantidad de proteína y además no consumimos los minerales necesarios, hay unas celulitas en los huesos que aceleran este consumo del cemento y lo empiezan a sacar del hueso. Y las que meten el cemento no se dan abasto. Los albañiles que ponen el cemento no se dan abasto a los otros que lo están sacando y les ganan. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza el hueso a hacerse poroso. Y entonces ese panalito ya no tiene la fuerza. Entonces, con cualquier cosa lo tocas y se rompe. ¿Qué es lo que nos pasa? Y si además no tenemos la protección del músculo, pues más se rompe todavía. Entonces hay que tomar una suficiente cantidad de minerales junto con vitamina D para que nos dé la luz del sol. De nada sirve que les den todos los kilos de calcio, de nada sirve que se tomen todo el magnesio del mundo si no toman vitamina D y sol, porque la luz del sol hace que a través de la piel se convierta esta vitamina D y mantenga el cemento pegado en el hueso.
Entonces, por eso es súper importante consumir alimentos como las algas marinas, los minerales que nos van a ayudar a que la velocidad de estas celulitas del hueso no avance tan rápido. Entonces, ya hablamos de que hay que mantener primero la masa muscular, hay que mantenernos activos y crear más músculo, y hay que consumir suficiente cantidad de proteína al día, que quedamos que era 0,8 gramos por kilo de peso total. Si hasta ahí hay dudas, váyanme diciendo y pónganmelas en el chat y ahorita al final las vamos contestando. Ahora, ya hablamos de la composición corporal, ya hablamos del tema de los huesos, ahora vamos a hablar de las venas. ¿Por qué? Porque empezamos a perder esta fuerza. ¿Qué pasa cuando perdemos músculo? El músculo, así como nos ayuda a mantener el hueso fuerte, también nos va a ayudar a que el agua y la sangre de las piernas y de los pies regrese con buen bombeo al corazón, se limpie, etcétera, y vaya de regreso para abajo. La bronca no es la bajada de la sangre, pues la sangre baja muy bien porque va a favor de la gravedad, pero para subirle y regresarle al corazón, tiene que ir en contra de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Bueno, pues aprovecha las válvulas que tenemos en las venas para ir empujando esa sangre cada vez que el corazón se contrae y la va absorbiendo. Pero con los años y la pérdida de masa muscular, estas válvulas empiezan a aguadar y empiezan a bailar. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no detienen la sangre, se empieza a regresar la sangre y se queda en las piernas y se queda en los pies. Y entonces empezamos con piernas hinchadas, con pies hinchados, con hormigueos, con piernas cansadas, con todos estos problemas de la circulación y el efecto protector que tenían los estrógenos sobre las venas para mantenerlas fuertes se va perdiendo. Entonces, si no queremos tener varices, si no queremos tener insuficiencia venosa, si no queremos tener esos problemas, actividad física y hay que cuidar nuestro músculo y hay que consumir ciertos alimentos cítricos y antioxidantes que nos van a ayudar justo a que bombee y a que nuestra sangre se mantenga líquida. ¿Por qué? Porque al bajar nuestro metabolismo hay una tendencia a subir, ¿se acuerdan qué tipo de grasa les dije? El colesterol. Acuérdense que el colesterol empieza a subir porque inconscientemente nuestro cuerpo quiere producir esas hormonas. Entonces, empieza a aumentar el colesterol. Y entonces tenemos este aumento de los niveles de colesterol, más aparte el estancamiento de la sangre. Y si todavía la tenemos espesa esa sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a tener mayor riesgo de problemas cardiovasculares, mayor riesgo de infartos. Entonces, hay que tomar alimentos ricos en antioxidantes para mantener esta sangre lo suficientemente líquida y fácil de pasar y bombeable. Y ciertos tipos de sustancias que nos van a ayudar a mantener las arterias lo suficientemente, y las venas sobre todo, lo suficientemente contráctiles para que puedan bombear la sangre de regreso y protejamos todo nuestro sistema cardiovascular. Entonces, importantísimo, ya hablamos de las venas ahora y de cómo evitar este tema de las piernas cansadas. Ustedes pueden buscar, hay muchísimas páginas donde les van a enseñar, se llama higiene venosa, terapias de higiene venosa o terapia de higiene de piernas, y van a encontrar muchísimas terapias desde subir los pies, ponerse de puntitas, no estar mucho tiempo sentadas, no estar mucho tiempo paradas, estar cambiando de posición, darse masajito en las piernas de abajo hacia arriba, como si no las estuviéramos exprimiendo. Todo eso va a ayudar a que nuestras piernas se mantengan lo más saludables posibles. Y si a eso le suman una buena masa muscular y un buen consumo de proteína, vamos avanzando. Ahora, ¿qué pasa con el estrés y la inflamación? Ya sé que el estrés es gacho. Ya sé que todas vivimos en un mundo en el que no podemos quitarnos el estrés así como que de, ay, ya, no. Todas quisiéramos quitarnos el estrés, todas quisiéramos desconectarnos, pero no es tan fácil. Y la parte de la higiene mental es súper, súper importante. Y van a decir que, ay, sí, nos estás diciendo que nos relajemos y que meditemos y que respiremos. Y ya saben que yo soy una fiel creyente de la respiración, una fiel creyente de la meditación. Y no tienen que clavarse mucho en el OM y en todo eso. Simplemente aprendan a respirar y aprendan a apagar su cabecita 10 minutos. Hay aplicaciones de que lo hacen en cualquier plataforma, Android, iOS, en todas estas, hay apps que ya les enseñan a meditar de 10 minutos en la mañana y te enseñan a respirar en 10 minutos y les juro que les cambia el día. Y además les va a cambiar la visión de muchas otras cosas. Y además,
Ahí les va la parte de por qué les conviene. Porque estar estresados nos mantiene en este eterno ciclo de agobio donde el mamut nos va a perseguir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo hace muchísimos años estaba hecho para aprovechar la energía en estrés. ¿Qué pasaba con los cavernícolas? Pues vivían bien, recolectaban, de vez en cuando se comían un venadito por ahí, y cuando llegaba ese venadito, el cuerpo decía, proteína, guárdala, atáscate que hay lodo, porque aquí hay de dónde comer. Y hacía un pico de glucosa, y hacía un pico de insulina, y entonces el cuerpo entraba en guarda, porque quién sabe cuándo te van a volver a dar de comer. Pero, ¿qué pasaba si ese guardadito tú lo tenías muy tranquilo y de repente llegaba un tigre dientes de sable a perseguirte? El cuerpo exprimía toda la glucosa que podía y toda la energía que podía para mandarla a los músculos para que pudieras correr y para que el corazón se acelerara y para que pudieras salvarte del tigre dientes de sable. Una vez que viene ese shot de azúcar y ese aprovechamiento de tu cuerpo, el cuerpo dice, bueno, ya nos salvamos del tigre dientes de sable, bájale 2 rayitas y restablece y recupera toda esa energía de los músculos. Y entonces exprimía una hormona que se llama cortisol, que es buena. El cortisol es muy bueno, bien usado. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desinflamar, nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a bajarle 2 rayitas. El problema es que cuando todo el tiempo vivimos en estrés y todo el tiempo tenemos estímulos externos que nos están estresando, todo el tiempo nuestro cuerpo está tratando de bajarlo, exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo cortisol. Y entonces ese cortisol nos hace que tengamos un acúmulo mayor de grasa porque todo el día te está persiguiendo el tigre de dientes de sable. Y nunca sabes cuándo más vas a poder tenerlo. El cuerpo no sabe que si marcas al 01800 Dominos, te llega una pizza y un mamut calientito a la puerta de tu casa. Eso nuestro metabolismo no lo entiende. Entonces, cada vez que hacemos un pico de glucosa y cada vez que nos comemos algo súper dulce y viene el bajón de azúcar y súper dulce y viene el bajón de azúcar, estamos guardando, 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 guardando grasa. Y a eso le sumas el estrés que le está diciendo guarda, guarda, guarda porque te están persiguiendo. Se va haciendo un círculo en el que tu cuerpo tiende a tener una mayor resistencia a la insulina y entonces tarde o temprano vas a acabar exprimiendo al páncreas y con diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a decir, ya no puedo más, ya por más insulina que exprimí, ya no me cabe una gota más de azúcar en mi cuerpo y va, y ya no entra la glucosa a las células. Y entonces es cuando se viene todas estas complicaciones que vienen con la diabetes mellitus. Entonces, por eso es bien importante cuidar nuestros niveles y nuestros picos de azúcar. Julia, pero ¿cómo le hago para no hacer picos de azúcar? No dejes ayunos prolongados. No dejes más de 4 horas sin comer. Y si ya dejaste 4 horas sin comer, no lo rompas con una torta de tamal, no lo rompas con un paquetín de galletas, no lo rompas con una coca y un gansito. Búscate primero lo que deja. Primero proteína. Si pasaste más de 4 horas en ayuno, busca proteína. Cómete mejor un pedazo de queso, un yogurt griego, cómete una barrita de proteína, un shake de proteína, un huevito. Por eso siempre es importante empezar con proteína. Y de verdad que si algo quiero dejarles, además del tema de la microbiota que ahorita vamos a tocar, es primero lo que deja, primero la proteína. Entonces, si vas a romper un ayuno, no le metas un bombazo de azúcar porque ahí se ve el pico de azúcar. Si te comes una malteada, una hamburguesa, unas papas y un helado, pues son golpes y golpes y golpes y golpes de azúcar que se van a ir sumando. Y todo eso se va a convertir en grasa. Cómete tu base de proteína y luego te comes tu antojito diabólico y te comes tu helado y te comes, a lo mejor vas al cine, no te compres un icy, cómete tus palomitas muy feliz con un refresco de dieta. Esos pequeños cambios hacen mucho más que esas dietas drásticas y salvajes. ¿Por qué? Porque tenemos que ir midiendo nuestro progreso justo en esos pequeños detalles. Primero lo que deja. Pasaste más de 4 horas, lo primero que haces es romper ayuno con proteína para evitar esos picos de glucosa y dejarle decir al cuerpo que te persigue el mamut. Y bájale al cortisol, respira, medita, relájate, aprende a desconectarte aunque sean esos 5 minutitos y bien importante, háblense bonito al espejo. Y yo sé que van a decir, ay, la doctora nos está hablando aquí de ser positivos y que nos veamos y no... De verdad,
El hablarse feo al espejo, tu cerebro se lo cree y lo capta. Si tú te ves en el espejo en la mañana y dices, ay, no, ve nada más qué gorda estoy, qué mal me veo, ve nada más esta panza. Tu cerebro lo automáticamente se ve en el espejo y lo recibe o lo interpreta, y aunque no lo digas en voz alta, tu cerebro y tu voz interna la interpreta como agresión y la interpreta como la agresión de alguien más y secretas adrenalina, entonces te sigue persiguiendo el tigre y te pone en modo estrés y por lo tanto vas a acabar más ansiosa, más triste y con más ganas de comer azúcar. Entonces, háblense bonito, digan, bueno, no estoy perfecta, pero estoy muy bien para mi edad. Mira, hoy qué guapa te ves, hoy qué chulada. Y les juro que les va a cambiar el día. Esos pequeñitos detalles van haciendo que nuestro estrés vaya bajando. Aprendan a respirar de verdad. O sea, es importantísimo aprender a llenar nuestros pulmones para que nuestra sangre circule bien y eso nos ayude a bajar el estrés. Y además, aprender a seleccionar los alimentos. Y ahora vamos con el intestino. ¿Por qué cuidar nuestro intestino? Porque si nosotros, acuérdense que el intestino va a ser la base de todo y el intestino y el cerebro están íntimamente conectados. Entonces, si tú te quieres relajar, pero el intestino está todo lo que da y no está secretando los neurotransmisores y las hormonas adecuadas para bajarle 2 rayitas, no lo vas a lograr. En el intestino se produce más del 70% de la serotonina que va a llegar al cerebro. La serotonina es esa hormona que nos va a dar la paz, la felicidad, el relax, etcétera. Entonces, si tu intestino no produce esa serotonina, la va a buscar de forma externa y te va a dar más ansiedad por comer pan y te va a dar más ansiedad por comer azúcar. Entonces, hay que tener nuestra microbiota equilibrada por muchísimas razones, empezando por esa que es la producción de neurotransmisores y que te va a hacer que le bajes 2 rayitas. 2, en el intestino hay unas uniones y cada una de nuestras células, ¿ustedes se acuerdan de los dibujitos de la primera intestino? Pues se veía así como el choricito nada más, ¿no? Y ahí les va, les voy a enseñar aquí mi foto. Les presento al señor Tripas. Aquí viene el señor Tripas. Les voy a enseñar a ver si se ve bien. Y lo que creo es que se ve el intestino. Ahí está el intestino. Si se fijan, a ver, se ve medio borroso, pero bueno, es que con el fondo, ahí está. Todo esto es el intestino delgado. Todo esto es el intestino delgado. Y esto es el famoso intestino grueso o colon. Pero cada una de estas viboritas, si la abrimos por dentro, va a tener muchísimas microvellosidades o pelitos, los que hayan comido pancita, y miren, se los voy a enseñar aquí en el estómago, pero más o menos es así, que se ve tal cual, adentro del intestino, vamos a ver también estos chipotitos, pero estos chipotitos están llenos de pelitos chiquititos, más chiquitos todavía, y esos pelitos, si los hacemos zoom, vamos a ver que es una célula aquí, con muchos pelitos arriba. Esos pelitos son los que van a absorber y van a chupar los nutrientes y lo van a pasar a la sangre. Y cada una de estas células está pegada con otra de la mano, están perfectamente unidas. Y entonces, todos los pelitos se van a dedicar de filtrar todas las sustancias que van a llegar a pasar por el intestino para pasarlas a la sangre. Si estas uniones están abiertas, van a empezar a pasar por aquí una enorme cantidad de sustancias que no queremos. ¿Qué es lo que pasó con el COVID? ¿Por qué parte del COVID nos desató tantas enfermedades autoinmunes? Porque el COVID también le pegaba al intestino y entonces abría estas barreras y empezaban a filtrarse muchísimas sustancias que nos generaban alergias, enfermedades autoinmunes, inflamación en todo nuestro cuerpo, que hace que tengamos muchos más síntomas de muchas cosas, entre ellos los síntomas de la menopausia. Y ya está súper demostrado que a mayor inflamación celular y a mayor inflamación generalizada, más síntomas tenemos. Entonces, si estás muy bochornosa, muy reseca, muy deprimida, muy cansada, es muy probable que toda la bronca venga del intestino. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay mucha inflamación. Entonces, estas uniones se empiezan a separar. ¿Y por qué se separan? Porque hay un moquito arriba, que es donde viven los bichitos, donde vive toda nuestra microbiota, y ese moco, con la bajada de estrógenos, se empieza a hacer cada vez más delgadito. Y entonces empiezan a cambiar las variedades de bacterias que tenemos. Sabemos que tenemos muchos tipos de bacterias dentro de nuestro intestino. Y mientras más variedad haya,
mejor nos va. Cuando empezamos a tener cambios hormonales, este moco donde viven, este medio donde viven esta gelatina que recubre estos pelitos del intestino, empieza a bajar de grosor, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar de grosor. Y conforme va bajando de grosor, también van bajando la cantidad de bacterias, bichos y arqueas y hongos benéficos y empiezan a sobremontarse los bichitos y las bacterias que no son benéficas. Y se ha visto que en la menopausia hay mayor tipo de estas bacterias que propician la obesidad y que propician la inflamación y que propician que se acabe el moco, se barra el moco y estas uniones se abran y haya más inflamación sistémica, más colesterol, más bochornos y todo lo que les dije. Y ahora ahí les va. En esas uniones metidas entre huequito y huequito de cada una de las células de nuestro intestino, hay unos foquitos. Imagínense que yo tengo una pelotita aquí y aquí tengo una unión y aquí tengo otra unión, ¿no? Entonces voy a tener aquí mis células del intestino perfectamente unidas con un foquito aquí en medio. Esos foquitos son los receptores de antioxidantes. Y ese es para un antioxidante en específico que se llama urolitina. No se tienen que aprender el nombre. Pero se ha visto que ciertos alimentos, y ahí vamos a la suplementación, ciertos antioxidantes prenden esos foquitos de urolitina que están en el intestino y cuando se prende este foquito en la membrana, a nivel pasa a la sangre la información y parece que desencadenan, así como si fuera un diagrama de flujo, pero una cantidad inmensa de reacciones antiinflamatorias. Entonces, bajan los bochornos, baja la inflamación sistémica, baja el riesgo de enfermedades metabólicas, baja el riesgo de ciertos tipos de cáncer, baja el cierto de problemas, baja el riesgo de ciertos problemas de memoria, Alzheimer, baja el riesgo de osteoporosis, baja muchísimo los riesgos sobre todo las enfermedades degenerativas, de ciertos tipos de cáncer y de los síntomas de la menopausia. Esto se hace con este antioxidante que va a prender los foquitos de urolitina. No, es que yo tomo coenzima Q10 y es buenísima y me la recomendó una amiga. No dudo que sea buena. Es que yo tomo luteína y zeaxantina que me mandaron para los ojos. También es muy buena. Por eso les digo que hay que saber suplementarnos. Pero si yo te les tuviera que decir un solo antioxidante que debemos tomar todas las mujeres a partir de los 30, ojo, de los 30, no estoy diciendo los 40, los 50. ¿Por qué? Porque mientras antes empieces esto, mejor te va a agarrar cuando llegues a la menopausia. Si la menopausia te agarra desinflamada, estás del otro lado, te va a ir muy bien. Antes creíamos que nos iba a ir en la menopausia, ¿cómo me va a ir? Pues como le fue a mi mamá, como le fue a mi tía, como le fue a mi abuelita. Y no necesariamente. Te va a ir en la menopausia como estés preparada para tomarla. Si estás desinflamada, si tienes buena masa muscular, si tienes un buen metabolismo, no te va a ir mal. Si ya llegaste ahí y estás muy sintomática, estás muy inflamada. Hay que desinflamarte y hay que seleccionar ciertos tipos de antioxidantes. Este antioxidante justo lo encuentras en la granada. Entonces, la granada es de los alimentos que va a prender ese foquito. Pero ¿de dónde saco granada si en México todo el año? Bueno, ya hay productos como Bifi justo que tiene granada fermentada. ¿Qué hace el fermentado? Dejen de buscar, digo, si consumen kefir y consumen búlgaros y consumen kimchi, kombucha y todas estas cosas, es maravilloso porque lo fermentado hace que se mantenga ese moquito y esa variedad de bichitos que tenemos en el intestino. Y si yo agarro y fermento la granada, me estoy tomando en una sola porción tanto el alimento fermentado como el antioxidante, que al someterlo a calor explota y se hace 3 veces más activo. Entonces es una bomba de antioxidantes que cada una de las capsulitas es como si te tomaras o te tomaras en cápsula o en polvito 10, 15, 20 granadas de golpe. Entonces, eso va a desencadenar y va a prender todos los foquitos de tu intestino para desinflamarte. Entonces, vas a tener mejor comunicación cerebral, te va a bajar la depre, te va a bajar la ansiedad y todos los síntomas que van relacionados. Entonces, por eso es bien importante saber cuál es la suplementación adecuada. Y si a mí me dijeran, ¿qué suplemento? Y los que me conocen y los que me siguen y que están viendo esto, ya saben que yo soy una fiel creyente de la espirulina. Para mí la espirulina es el mejor suplemento que hay. ¿Por qué? Porque tiene un altísimo poder antiinflamatorio en hombres, en mujeres, en niños, en todo el mundo.
además de que es altamente nutritiva, además de que tiene un poquito de yodo que nos estimula un poquito el metabolismo y la tiroides, además de que desencadena otras reacciones inflamatorias y nos da un factor protector cardiovascular, además de que nos ayuda a acelerar un poquito el metabolismo y a perder peso, además de que nos desinflama las neuronas y nos ayuda a pensar mejor. Entonces, a mí me preguntaran, ¿cuál es tu suplemento o tu superalimento favorito? Yo les diría la espirulina. Ahora, si combinan la espirulina con granada fermentada, es una maravilla para desinflamar. Si andas muy sintomática, con unos kilitos de más, con mucha ansiedad, busca espirulina con granada fermentada, ¿no? Entonces, parte de esto es saber seleccionar qué suplementos, ir haciendo ciclos de vitaminas. No se trata de tomarnos todo lo que encontramos en la farmacia o en donde vayas a comprar o lo que te recomendaron de la tienda naturista o lo que viste en el Instagram. Hay que saber hacer nuestros paquetes de suplementos. ¿Qué necesitamos? Una grasa buena, omega 3, anótenlo. Creo que esa es la base de toda suplementación. Necesitamos tener omega 3, necesitamos tener antioxidantes, necesitamos tener algunas vitaminas en específico, principalmente vitamina D, vitamina C, dependiendo de la temporada, que serían yo las básicas que siempre tendría. Y puede ser un adaptógeno, que son estas sustancias, que pueden ser hongos, raíces, etcétera, que van a ayudarnos a adaptarnos mejor y a controlar la respuesta al estrés. Puede ser la ashwagandha, puede ser el hongo reishi, puede ser una alga, que también nos van a ayudar a este equilibrio. Y los minerales, que podemos irlos cambiando también a lo largo del año, que puede ser magnesio, molibdeno, zinc, cromo, pero es ir agregando todos estos. Entonces, hagan su esquema y váyanlo variando cada 3 meses para que tengan pues todos los nutrientes adecuados, ¿no? Yo siempre de base voy a dejar el antioxidante y sí, nuestros probióticos, pero de nada sirve tomarte todas las cápsulas de probióticos que encuentres en la farmacia si no sabes para qué te van a servir y qué cepa necesita tu cuerpo. Entonces, yo siempre digo que probióticos son cuando se necesitan, sí, cuando después de un tratamiento de estomacal, sí, después de un antibiótico, sí, si tomaste omeprazol. ¿Por qué? Porque todos los fármacos afectan la microbiota. Entonces, sí vale la pena por lo menos una semana, 15 días al mes, tomarnos distintos tipos de probióticos, pero más que el probiótico como tal, hay que tomarse los fermentados y los antioxidantes para ayudar a que esta microbiota sirve. De nada sirve que yo mande soldados y soldados y soldados y soldados si no les voy a dar con qué mantenerse ahí. De nada sirve que yo les mande ciudadanos a colonizar si mi colonia es un desierto donde no se pueden sembrar y donde no se pueden acomodar y donde no pueden ser ciudadanos productivos. Entonces, el chiste es tener a los bichitos, pero darles todo el medio ambiente para que vivan bien y este moco se mantenga espujoncito y pachoncito y entonces se prendan los foquitos de urolitina, entre el fermento y si a eso le suman el control al estrés, la respiración, el ejercicio físico, el adecuado consumo de proteína, van a empezar a romper con este círculo vicioso que todo el tiempo hemos tenido de, es que no puedo bajar de peso, es que no puedo bajar de peso. Fíjense cuáles son esas pequeñas cosas que las están boicoteando. Fíjense si realmente están tomándose sus suplementos con horario. Yo conozco muchísimas personas que, híjole, es que sí me tomo el magnesio, pero a veces me acuerdo, a veces no. Y el omega, pues a veces sí me lo tomo, a veces no. Ay, pero se me olvidó. O sea, tengan sus suplementos bien ordenados y con los tiempos que lo tienen que tomar. Y mantengan su consumo de proteína. Rompan ese ciclo de ayunos, de dietas, que solo está haciendo que se coman el músculo y empiecen a comer bien. Y de verdad, cuando se coman algo, disfrútenlo. No tienen por qué vivir sufriendo. No porque se coman 2 galletas, van a verlo en la báscula al día siguiente. Esa es una creencia de los 70s y ya no aplica. Te puedes comer 2 galletas y al día siguiente comerte tu proteína, tu verdura y comer saludable y no te va a engordar la galleta. Si te la comes con estrés, con agobio y con culpa, por supuesto que se te viene el cortisol al doble, vas a hacer un pico de insulina altísimo y entonces, por supuesto que no nada más te va a engordar lo que te engordaba la galleta, te va a engordar el doble porque hiciste un pico de estrés y un pico de insulina y entonces te la comiste con la glucosa y los niveles de azúcar mucho más altos, entonces sí influye. Por eso cuando yo les digo, abracen su antojo diabólico, se los digo en serio.
Si te vas a comer algo, escoge ese algo, pero cómetelo con gusto. Y escoge el 80-20. El 80% del tiempo te cuida y te das 2 antojitos a la semana, pero que valgan la pena. Si te quieres comer una concha, cómete la mejor concha de la ciudad, no cualquier concha triste hay por ahí. Ve y cómprate la mejor. Si te quieres comer unos chilaquiles, hazte los mejores chilaquiles y cómetelos y siéntate y date el tiempo de disfrutarlos. Si comes con ansiedad, de nada te va a servir, porque ni siquiera lo vas a disfrutar. Y entonces sí vas a hacer ese pico de insulina. Y yo les digo mucho a mis pacientes, no vas a tener esa paz en tu almita de que te lo comiste a gusto, sino que nada más estás comiendo en automático y no lo disfrutas. Entonces te buscas los mejores chilaquiles de la ciudad, te sientas con calma, los hueles, los preparas, les pones su cremita y entonces te los comes y los hueles, respiras, los saboreas, los masticas, dejas que el proceso de la masticación haga lo suyo y les prometo que con 10 cucharadas de chilaquiles ya están. Antes de llegar a la mitad del plato van a decir, ¿quién quiere? Y pueden compartir el antojo diabólico y no pasa nada. Obviamente, si se desayunan los chilaquiles, la concha, la galleta, después van a comer pizza, alitas y después se comen 2 helados y cenan galletas, pues entonces sí estamos medio fritos, ¿no? Por eso les digo que esta es la regla del 80-20. Entonces, empiecen a hacer ese equilibrio y rompan ese ciclo. Reconcíliense con su y vayan buscando estas opciones de suplementos que nos van a ayudar dentro de un plan de alimentación y de un plan de salud equilibrado. Todo es equilibrio. Si se estresan, si se agobian, si sufren, si se cortan las venas, les juro que así no va a ser. Busquen personas que de verdad sepan suplementar y llévenlas con su doctor y pregúntenles por qué, porque además de otra gracia de lo que hablamos, es que podemos ir seleccionando y no está peleado con ninguna medicina, no está peleado con que tú te tomes antioxidantes, no está peleado con que te tomes algún tratamiento extra que tengas de base. ¿Por qué? Porque esto solo va a ayudar a tu microbiota y va a ayudar a desinflamar desde adentro. Entonces, sin ningún miedo, vayan. Digo, yo como médico cuando lo conocí, me enamoré porque de verdad que Bifree me ha abierto un panorama de tratamiento para mis pacientes y todas las pacientes que se las doy están fascinadas porque justo puedes hacer eso, puedes personalizar y lo puedes combinar con otros tratamientos y no está peleada con la ciencia ni mucho menos, tiene muchísima ciencia detrás. Y ahora ando por todo el mundo justo platicando esas maravillas a los doctores y todos los doctores quedan fascinados cuando les dices, oiga, mire, encontré esto, doc, ¿me lo puedo tomar? Pues no le tengan miedo a acercarse a su doctor y enseñarles a su doctor y pídanles que después de cualquier tratamiento, no solo de antibióticos, de cualquier tipo de tratamiento, omeprazol, esto, lo otro, cualquier cosa extraña que le den a su cuerpo, siémbrense sus probióticos, cuiden sus probióticos y hagan ejercicio. Y les prometo que les va a cambiar el panorama de cómo estamos viendo este aumento de peso después de los 40. Ay, creo que me le eché muy de corrido, perdón. No sé, Dianita, ¿cómo vamos de tiempo? No Ya sé si estamos casi por finalizar, pero tenemos varias preguntitas. Por aquí nos pregunta Carla Lara, dice, he leído del inositol y de la berberina. el inositol es un suplemento muy bueno, sobre todo cuando tienes problemas hormonales, pero cuando el ovario todavía está funcionando. El inositol ayuda a equilibrar, sobre todo el síndrome de ovario poliquístico. Está demostrado que se ayuda a disminuir y equilibrar los niveles de hormonas cuando hay ovario poliquístico y quistecitos en los ovarios, etcétera. Funciona muy, muy bien y se puede combinar perfecto con Bifree. La berberina está muy de moda. Ojo, la berberina tampoco es milagrosa. Lleva muchísimos años ocupándose, pero funciona para controlar los niveles de glucosa. Entonces, dicen que es la metformina natural. Acuérdense que también la cocaína es un derivado natural y también los hongos alucinógenos son naturales. Entonces, la dosis hace el veneno y hay que tener mucho cuidado porque la berberina puede interactuar sobre todo con otros medicamentos para el colesterol, para la glucosa, etcétera. Entonces, no es mala, pero hay que tomarla con supervisión. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que no sé qué puedo hacer si quiero subir más el músculo, nos pregunta Verónica. Fuerza, 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 ligas, pilates, si te gusta hacer ejercicio, ligas, pilates, sentadillas, TRX,
Gym, pesas, a quien le guste, pocas personas les gustan mucho, pero hay quien les gustan las pesas, y ves subiendo poco a poco el peso. A lo mejor al principio vas a agarrar las mancuernitas rositas y ya es un chorro y vas a amanecer adolorido, pero ahí está la clave. Si te duele, está funcionando. Entonces, haz ejercicio de fuerza que duela y come suficiente proteína para empezar a aumentar esa masa muscular. Y ahí ya hay que hacer unos cálculos, a lo mejor empieza logrando el 0.8 diario y ya después le podemos ir subiendo un poquito más dependiendo si tu cuerpo lo está aprovechando o no, porque entonces si comes demasiada proteína a lo loco y no la aprovechas, ahí sí te puedes lastimar el riñón, pero ahí sí, habemos especialistas para que les calculemos exacto, pero empieza con el 0.8, que es el mínimo que todos deberíamos tomar, y de ahí ya vamos haciendo ajustes. Gracias, doctora. Siguiente pregunta es, ¿podríamos romper ayuno con una fruta y el licuado verde sirve? Romper ayuno con una fruta, los trofólogos y los que les gustan estas combinaciones de las frutas dicen que la fruta se debe tomar con el estómago vacío. Sin embargo, si lo que quieres es cuidar tus niveles de glucosa, yo siempre les recomiendo que la fruta vaya después. Primero la proteína y luego la fruta. A mí me gusta mucho la fruta para los snacks. Entre comidas, no estoy peleada con ninguna fruta. Por favor, no se peleen con las frutas, pero sí cómanlas con el orden que tienen que ir. Las frutas son maravillosas y quien sataniza el plátano está perdido, y quien dice que no se puede comer un mango porque el mango engorda está perdido. El chiste es cómo las comemos. Si te comes un plátano con tantito yogur, está perfecto. Te comes un plátano muy maduro, porque te encanta el plátano muy maduro, bueno, ponle tantito queso cottage. O cómete un yogurt antes, o cómete el huevito primero y luego tu plátano muy maduro, para que te lo puedas comer a gusto. Y después, si quieres comerte a lo mejor, no sé, la toronja, si no tienes problemas de gastritis, si no tomas ningún medicamento que se contraponga, como por ejemplo estos para bajar los lípidos en sangre, las grasas en sangre, colesterol, triglicéridos, etcétera, ahí sí, evítate la toronja en ayunas. Te tienes que esperar 2 horas antes de tomarte el medicamento, pero en general puedes comer la fruta. Yo prefiero no meterla en ayunas, sino como snack, sobre todo por los temas gástricos, pero se puede, sí se puede. A mí me gusta más la proteína. Jugo verde, sí, licuado verde. No jugos, porque les quitamos toda la fibra. Entonces, y no hagan detox de jugos, eso sí no sirve para nada, no comen proteína y se acaban el músculo. Pero si hacen un buen jugo verde que tenga espinaca, apio, brócoli, que es una base de puros vegetales, los que quieran, y pónganle una fruta, manzana o apio, o digo manzana o piña o fresas o berries, y lo pueden licuar con agua. No lo licúen con jugo de naranja. Si lo van a licuar con jugo de naranja o de toronja, pues ya no le pongan otra fruta, para que justo no hagamos esos picos de azúcar en la sangre, pero claro que funciona y es muchísima fibra y te lo puedes tomar. No ayuda precisamente a adelgazar como tal el jugo verde, pero la fibra sí nos va a ayudar a que el intestino se mueva y a mantener ese equilibrio con los bichitos. Tenemos varias preguntas, doctora. Voy a irme un poquito rápido para que vayamos No resolviendo. te preocupes, no tengo prisa. Siguiente pregunta nos dice, bueno, te dice Jules, como siempre divina, ¿no? Muchas gracias, nos dice Angélica. Dice, ¿esto aplica también en andropausia? Sí, y eso es bien interesante. Justo en los hombres también empiezan a bajar los niveles de hormonas, es menos drástico y no hay algo notorio como en las mujeres, ¿no? Que es como tal la menopausia, es el cese de la menstruación. Al final los hombres pues siguen y van a seguir produciendo células germinales, espermatozoides, ya después son espermatosaurios, pero sí siguen produciendo, y es muy importante sobre todo la calidad y los niveles de testosterona. Entonces, sí, con la edad empezamos a perder niveles de testosterona y también pierden masa muscular y también acumulan pancita y también pierden deseo y también pierden impulso. Entonces, sí es bien importante. Y justo Be-Free, por ejemplo, el naranjita, que es el que tiene espirulina justo, que es el 2, tiene espirulina y extracto de granada. Entonces, eso no tiene nada que no se pueda tomar un hombre. Y les ayuda muchísimo a regular el intestino, colitis, la microbiota, a desinflamar, a que tengan mejores niveles hormonales, mejores niveles de testosterona. O sea, yo siempre les he dicho que el azul y naranja, que es el de extracto de algas marinas, y el de espirulina, lo pueden tomar los hombres sin ningún problema. El 1 y el 4 no, porque esos sí tienen
ciertos cítricos que aunque ayudan a las venas o ayudan a los bochornos, ayudan a todo esto, sí pueden tener por ahí cierto estímulo estrogénico, pero el naranjita y el azulito, que son el 2 y el 3, sí los pueden tomar los hombres. Entonces se aplica. Súper. Vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Betty, ¿son necesarias las hormonas tomadas o puedo tener una buena vida con suplementos y tus consejos de ejercicios de fuerza? Y te estás metiendo en camisa de once varas y por eso me peleé con los ginecólogos una vez. Pero no, no son necesarias. A ver, sí hay una indicación médica para dar hormonas y para dar estrógenos conjugados. Y si le estás pasando muy mal y estás muy sintomática y todo esto, sí funciona. Pero se tienen que dar, uno, los endocrinólogos son los que regulan las hormonas, no el ginecólogo, y creemos que el ginecólogo es el que tiene que regular las hormonas. Perdón a todos los ginecólogos, no me odien, pero ustedes saben que tengo razón. Hay que checarlo con el endocrinólogo y se tiene que dar por un tiempo limitado. No puedes estar, yo conozco una persona que se aventó más de 15, 20 años tomando estrógenos. Entonces, y hasta que no tuvimos por ahí el susto de que tenía una bolita en el pecho, entonces dijo, ay, pues ¿cuánto tiempo llevo tomando estrógenos? Ay, como 20 años. Y el oncólogo así de, no puede ser, señora, o sea, se toman 3 años, 4 años, 5 y es así exageradísimo. Lo ideal es tomarlos no más de 3 años, que es cuando está la crisis de los síntomas, irlo retirando poco a poco y entonces sí usar un suplemento. Si te quieres quitar los estrógenos y empezar a buscar otras opciones naturales, estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando equilibres tu microbiota. Ya después les platicaré de cómo el metabolismo de los estrógenos se reabsorbe y los estrógenos de la soya y todo esto que no son malos, siempre y cuando el intestino esté bien cuidado. Pero sí puedes tener una menopausia tranquila y sí la puedes llevar mejor, es siempre y cuando vayas de la mano de tu médico y vayas despegándote poco a poquito y mientras, o sea, no es que te quites, o sea, que te quites el estrógeno y te tomes el Be-Free y entonces empieces de uno a otro, sino que más bien puedes ir bajándole al estrógeno y ir introduciendo el Be-Free desde antes de cortar el estrógeno para que tu microbiota esté bien y vayas mejorando pues todo el microbioma para sentirte mejor. Gracias, doctora. La siguiente pregunta, estamos ya con las últimas 4 preguntas. Nos pregunta Pamela, ¿y las grasas en qué orden van? Supongo que se refiere en qué momento las consumimos. No sé si las Depende puede- mucho cada persona, pero lo ideal es primero, acuérdense que la proteína muchas veces viene con algo de grasita. O sea, no toda la proteína es magra. Sí, a lo mejor el yogurt griego 0% grasa, 0% azúcar, pues sí es proteína magra. La clara de huevo es proteína magra. Pero un huevo completo ya viene la clara con la yema y entonces en la yema está la grasita, que es importantísima esa grasita para poder asimilar bien la proteína de la clara. Por eso yo siempre les digo, un huevo completo, todas las claras que quieran, pero sí métanle una yema para equilibrar y para que aprovechen todos los nutrientes. Y las grasas normalmente, digo, vienen incluidas en el pellejito del pollo, en la grasita que usamos para cocinar, en el aceitito de oliva de la ensalada. Preferir siempre las grasas vegetales a las animales. Si vamos a consumir proteína, buscar que sean proteínas lo más magras posibles. Y si les vamos a poner esas grasas, que sean grasas buenas. Por ejemplo, la grasa del pescado, el pellejito del salmón, el atún, si vamos a comer carne de res, que sea en poca cantidad y de preferencia que sean no cortes muy grasosos. Igual el cerdito, que está, pobre cerdito, está muy satanizado, pero el cerdito es maravilloso. Es una carne más limpia que incluso la de res, pero igual no es lo mismo comerte un lomito que comer carnitas o barbacoa o pellejitos de, ¿cómo se llaman? Cueritos de la barbacoa, ¿no? De las carnitas. Entonces, sí busquen que de preferencia sean carnes más magras y proteínas más magras y gástense sus grasas en estas grasas limpias como el aguacate, como como las semillas, como las cremas de semillas que hay, luego les recomiendo por ahí una marca que es buenísima, que se llama Casinta, pero que tienen estas grasas limpias y buenas y pueden hacer muy buena combinación con otros alimentos, siempre y cuando las consumamos en equilibrio, porque parece que la grasa tiene mucha energía en poquito espacio, entonces no se aloquen con ninguna de las grasas, buena o mal.
Y bueno, doctora, ya las últimas preguntas, ya sé que estamos pasadas en tiempo, es, ¿la espirulina nos afecta el hipotiroidismo? Sería una, y por el otro lado, ¿las hormonas bioidénticas nos sirven? Serían las dos últimas preguntas. Me voy primero con las hormonas bioidénticas, siguen siendo hormonas. Las hormonas bioidénticas siguen siendo sustancias, tanto naturales o sintéticas, que pues te equilibran y muchas veces las ponen en estos pellets, en el brazo, etcétera, y van liberando, pero al final son sustancias, o sea, son hormonas que hacen que te la pases muy bien. Pero cuando las quitas, vienen los problemas. Entonces, si no tienes el intestino equilibrado, si no tienes tu microbiota balanceada, si no tienes estos foquitos de urolitina prendidos, pues en el momento en que quites las hormonas, ¡pum!, va a venir el bajón y vienen todos los síntomas. Entonces, hay que ir, bueno, hay que ir con un endocrinólogo que sepa manejarlas muy bien. Y a mí, yo siempre le he tenido mucho respeto a las hormonas y yo a todo mundo los mando con el endocrinólogo a que les ajusten esos temas. No me gusta tocar las hormonas si no es muy, muy puntual y muy delicado. ¿Pueden funcionar? Sí, pero todos los estrógenos, así sean los que te untas en la cremita, así sea la crema de camote, así sea el de soya de no sé quién, o el tofu que te comes, o los edamames, todo lo que tenga fitoestrógenos o estos análogos de estrógenos, incluso las hormonas bioidénticas, van a pasar por un ciclo de que se absorban por la piel, por vía vaginal, por donde tú quieras, por intestino, se van a absorber, van a llegar a la circulación, van a pasar al hígado y de ahí se van a etiquetar y se etiquetan como, digámoslo así, pasan por un ciclo que se convierte en sulfato de estrona y llegan a la bilis, se limpian estos estrógenos en el hígado y llegan a la bilis, llegan a la vesícula, se vacían del hígado y llegan a la bilis y de la bilis se exprimen al intestino y salen en la popó. Hacen su trabajo que tenían que hacer en la sangre, te bajan los bochornos, te sientes como que no tienes menopausia, llegan a la bilis, ya los usamos, entonces ya los desechamos, ya no sirven, se van a la bilis y en la bilis salen por la popó. ¿Qué es lo que pasa? Que en el intestino, si estos están etiquetados como sulfato de estrona, están etiquetados de que ya se usaron, ya no los vamos a reabsorber. Si tu microbiota está desbalanceada, reabsorbe estos estrógenos ya usados y entonces lo reabsorbe ya gastados, viejos, mal etiquetados. Y esos son los estrógenos que sí te pueden aumentar el riesgo de cáncer. Esos son los estrógenos que sí te suben el riesgo de cáncer de mama. Esos son los estrógenos que sí te hacen daño. Entonces, cuando hablamos de hormonas bioidénticas, tú te puedes tomar los estrógenos idénticos o no, por cualquier vía, natural o no, fitoestrógeno o estrógenos equinos o estrógenos conjugados, no importa. Pero si tu microbiota está mal, no va a tirar todos los que están etiquetados para desecharse y los va a reabsorber y va a reabsorber estos estrógenos malos que no queremos en la sangre. Entonces, por eso es bien importante que sean hormonas bioidénticas o no, tu microbiota esté lo suficientemente equilibrada y con estos foquitos de urolitina prendidos para que puedas desechar los que ya no sirven y entonces sí tomar estrógenos o tomar soya o tomar lo que tú gustes y mandes o ponerte el PLL, etcétera, pero que no se reabsorban los que no queremos y eso baja los riesgos de cáncer de una manera impresionante. Entonces sí funciona, pero hay que tener cuidado. ¿Y la espirulina qué? ¿Qué era? Perdón, Dianita, ya no me odies. ¿Qué decía que la espirulina Y qué? la última pregunta es si la espirulina no afectaba el tema de hipotiroidismo. En hipertiroidismo está contraindicada. Y eso, o sea, sí se puede dar, pero tiene que estar muy bien regulado por un médico y por tu endocrinólogo. En hipotiroidismo no está contraindicada, al contrario, te ayuda a estimular la tiroides y puedes incluso bajar la dosis de hormona tiroidea porque te acelera un poquito el metabolismo. Pero sí hay que platicarlo con el doctor para ajustar las dosis después, conforme te vaya aumentando la concentración en el cuerpo. Ay, ya, perdón, creo que lo logré. No lo logramos, no, doctora. Muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por esta plática súper interesante. Creo que es un tema que da para mucho, ¿no? Da para mucho porque creo que es un tema en donde creo que todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas. Les quiero agradecer a todos en nombre de la marca Be Free.
por estar en este webinar, nuestro webinar mensual. En el chat les dejamos toda la información de nuestros productos. Recuerden que BeFree tiene 4 productos, cada uno atiende diferentes síntomas. Justo hoy que estamos atendiendo el tema del peso, tenemos el W2, que nos ayuda con todo el tema de control de peso y sobre todo con el tema de saciedad. Sus ingredientes activos son granada fermentada y espirulina, como ya lo vimos justo hoy en nuestra plática. Esta combinación de ingredientes es fabulosa para la toma de pérdida de peso. Entonces, cualquier duda que tengan, les dejamos ahí todos nuestros contactos en el chat. También la doctora Julia, doctora, si nos puedes comentar dónde te pueden encontrar también para que consultas y demás, porque todavía empezaron a salir más preguntas, pero para que puedas resolverles ya muchísimo más, a lo mejor en privado, porque salen Sí, sí, muchas preguntas. escríbanme, los que me conocen, pues ya saben, me encuentran en Antojo Diabólico. Ahí les contesto, les escribo yo, los que quieran, igual, consultas, pues en México, en todos lados, porque lo hacemos online, entonces no pasa nada. Háganse laboratorios y búsquenme, y yo platico con ustedes feliz de la vida y vamos resolviendo dudas uno por uno. Antojo Diabólico en todos lados. Doctora, muchas gracias a todos, un gusto, que tengan buena noche y nos vemos el próximo mes en nuestro webinar mensual. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cuídense mucho. Espero que me hayan entendido.